lo que se trata es fortalecer la infraestructura científica de laboratorios, fundamentalmente la preocupación de hacer ciencia y con laboratorios de altísimo nivel, ¿no? En este momento en la Unidad Mérida, en este campus donde estamos ahora, tenemos ecología humana, física aplicada y ciencias marinas. El acuífero peninsular, que es una maravilla. Aquí en el subsuelo hay mucha agua y ese acuífero se recarga con la lluvia. Y ese acuífero es el que hace posible que ustedes vean esta maravillosa selva permanentemente verde, ¿no? El Fondo de Innovación, el PEI, el Programa de Estímulos a la Innovación, ha sido un parteaguas. Ha comenzado a provocar a los empresarios a mirar la innovación mucho más de cerca, ¿no? Yucatán fue el primer estado que contó con un clúster de tecnologías de la información y que hoy estamos trabajando en la construcción del clúster City 2. Concebirnos todos en un mismo lugar, no solo por compartir el espacio, sino por comunicarnos en términos de las metodologías de la investigación y los resultados de los proyectos de investigación, resultará sin duda como una potenciación a nuestro quehacer científico. La ciencia y la tecnología siempre ha sido parte fundamental en el desarrollo económico y social de los países y de los pueblos. Un ejemplo claro de esto fue la Revolución Industrial, que se llevó a cabo entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX en Gran Bretaña y el resto de Europa. La Revolución Industrial desencadenó el mayor conjunto de cambios tecnológicos, socioeconómicos y culturales que se habían producido hasta esa época. Esta revolución comenzó con la sustitución de procesos manuales en la industria textil por procesos mecanizados y el desarrollo de los procesos relacionados con la obtención del hierro, debido a que este metal es relativamente barato y muy resistente. Estos procesos mecanizados se fundamentan en el uso de la máquina de vapor, que más adelante fue perfeccionada y usada en los transportes, como fue el ferrocarril y las embarcaciones. La economía fue dominada por la industria y la manufactura. A partir de esa época, el crecimiento económico ha tenido una gran relación con el crecimiento científico y tecnológico de los países. Sin embargo, también otro punto importante es la vinculación entre centros de investigación, universidades y la industria. Esta vinculación es uno de los puntos principales de un parque industrial que está siendo creado en el sureste mexicano. Acompáñenos para conocer más de cerca este proyecto que seguramente tendrá una repercusión muy importante para todo el país. Bienvenidos al Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Es curioso observar un partido de fútbol. Ahí el equipo vencedor casi siempre es el que todos sus jugadores son y juegan en conjunto. Si existe un jugador que es individualista, la mayoría de las veces perjudica a todo el equipo. Eso también ocurre en otros medios y hasta puede llegar a ocurrir en los países mismos, con la diferencia de que los jugadores ya no son personas individuales, sino conjuntos. Por ejemplo, ciudadanía, investigadores, gobierno, empresarios, entre otros. La idea de hacer un proyecto en conjunto, centros de investigación, gobierno, industria y universidades, es algo que se está planteando en el proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Pero ¿cómo surgió la idea de hacer este parque industrial? Desde unos años hacia acá, digamos, estamos hablando de 7, 8 años, ha sido por fortuna continuo el nacimiento de este tipo de proyectos. Nosotros hicimos un mapeo institucional y tenemos registrados 36 parques en el país, de los cuales 17 CONACYT de alguna forma está apoyando a través de diferentes instrumentos, particularmente fondos mixtos que tenemos, ¿no? Los convenios CONACYT, gobiernos de los estados, y también de un instrumento muy valioso que es el FORDECYT, es un fondo institucional para proyectos regionales. La idea de formar un parque científico y tecnológico del tipo regional se refiere a enfocarse en necesidades y fortalezas exclusivas
del área geográfica en donde se ubica el Parque Científico y Tecnológico. Esto trae ventajas, pues las fortalezas de un área específica serán difíciles de alcanzar por otros parques, pues no solo tiene que ver con los recursos naturales de la zona, sino también con los recursos humanos. En la península de Yucatán y específicamente en el estado de Yucatán se han establecido instituciones emblemáticas, diría yo, de este país y además de las instituciones locales que son de muy alto nivel. Algunas de las instituciones educativas y de investigación más importantes de la región sureste del país y que están involucradas en la formación de este parque científico son las siguientes. La UNAM, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, INVESTAP, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, CICI, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, entre otras. Todo este proyecto comienza a tomar forma cuando en la administración anterior, 2007 aproximadamente, comenzamos a articular dos elementos que eran fundamentales, ¿no? Primero, Yucatán tiene una capacidad instalada, una masa crítica muy amplia y de muy buena calidad. En Yucatán se asientan a este momento poco más de 466 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, varias instituciones de alto prestigio del país, con muchas de ellas una proyección internacional, y al mismo tiempo el Estado, en un Estado con una gran tradición por la actividad de investigación, tenía en ese momento una dinámica que implicaba el poder hacer el mejor intento posible por articular a toda esta gran capacidad con los grandes retos que el Estado enfrentaba, ¿no? La creación de parques científicos en distintas partes del mundo es una práctica que se realiza desde hace varias décadas. Existe una clasificación de parques científicos por generaciones, dependiendo de la vinculación que tengan con respecto a la industria, la academia, los centros de investigación. La clasificación de parques científicos por generación responde principalmente al nivel de relación existente entre los grupos que integrarán el parque científico. Como actores principales se observan a las universidades y centros de investigación, a las empresas, al gobierno y, finalmente, a la colaboración integral de grupos de universidades, grupos de empresas y el gobierno o grupos de gobiernos. Y este es el tipo de parque tecnológico que se está creando en Yucatán, es decir, un polo científico y tecnológico. En este sentido es que se define que lo mejor es establecer un parque científico tecnológico en donde se puedan incrustar todas las instituciones y poner algo que fue muy novedoso en este país, unos laboratorios que se les llamó precisamente laboratorios CIDETEI. El CIDETEI, que significa Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de Yucatán, es un modelo basado en cómo se organiza la academia, cómo se implementan las políticas públicas en materia de ciencia y cómo se articulan y se abordan las grandes necesidades del Estado, tanto en materia de desarrollo económico como de desarrollo social, tomando en cuenta las capacidades de las plantas de investigadores. Creamos conceptos como el de laboratorio CIDETEI, instalamos una convocatoria inédita en el país en materia de recursos para la investigación que favorecía precisamente todos estos elementos de política pública. Y esto nos permitió ir visualizando proyectos de muy largo plazo, proyectos que requerían de diferentes fondos y de diferentes etapas. Y así fue como fuimos poco a poco logrando lo que hoy se materializa en este parque científico, que no es otra cosa que una expresión del éxito del modelo CIDETEI. Concebirnos todos en un mismo lugar, no solo por compartir el espacio, sino por comunicarnos en términos de las metodologías de la investigación y los resultados de los proyectos de investigación, resultará sin duda como una potenciación a nuestro quehacer científico.
Este parque científico y tecnológico está basado en un modelo de desarrollo muy interesante que apuesta a la interacción de forma constructiva de la industria, el gobierno y la academia. Una de las formas en que el gobierno participa es por medio de políticas públicas. Pero, ¿en qué consisten y qué es este parque científico y tecnológico? El Parque Científico, por tanto, y Tecnológico de Yucatán es un medio para operar una política pública, es un medio para poder seguir implementando los rasgos de esta política pública y pues en aquel entonces pues esto comienza desde todo un proceso de gestión de terrenos. El parque goza de una superficie muy importante de 200 hectáreas. Empezamos a crear un plan maestro de construcción y a partir de ahí a obtener todos los permisos que implicaba poder pues atender todas las responsabilidades ambientales con el patrimonio cultural, etcétera, ¿no? Y el parque lo que ha hecho es ir haciendo visible esta política pública tan exitosa que ha tenido la Academia Yucateca. Yo creo que aquí esto hubiera sido inviable si no tuviéramos la gran cantidad de académicos que tenemos, que son los que realmente formularon esos grandes proyectos, ¿no? Esto no es otra cosa que un éxito de la Academia de Yucatán, ¿no? Pero para que la academia pueda realizar trabajos de investigación necesita de infraestructura, es decir, de laboratorios. Sin embargo, sería difícil construir un laboratorio por cada uno de los grupos de investigadores que trabajan en instituciones distintas, pero en el mismo tema. Por lo que un concepto interesante es laboratorios muy completos, pero de forma centralizada. El concepto parte del supuesto de que no estamos ya en posibilidades de que cada institución o cada departamento o cada profesor tenga un laboratorio que es de interés común y que lo ocupan muchos otros profesores. Esto nos llevaba a suponer de que si necesitábamos un laboratorio de microscopía electrónica del mejor nivel, muy bien equipado, que diera servicio, en lugar de tener 4 o 5 microscopios electrónicos, que es lo que estaba sucediendo en el estado y está sucediendo en todo el país, era mejor tener un solo laboratorio con los mejores equipos, con los técnicos más capacitados que dieran servicio a todos. Pero este modelo de laboratorios también se puede aplicar a la mayor parte de infraestructura que existirá en el parque industrial, por ejemplo, en la construcción de plantas piloto para procesos químicos o en la construcción de aulas para que alumnos puedan tener clases. Generar aquella infraestructura que complemente los esfuerzos y no duplicar. Ese es un poco el sentir de este parque, ¿no? Por ejemplo, tenemos un área específica como salón de clases para estudios de posgrado. En el proyecto macro no se considera que cada institución tenga aulas para posgrado, porque ya se tienen como parte de la infraestructura que brinda el parque, ¿no? Además de estas visiones en la infraestructura del Parque Científico y Tecnológico, otro de los hechos interesantes y que posiblemente conlleven a un éxito del proyecto es la participación del gobierno, porque este tipo de proyectos que se consideran como proyectos a largo plazo no pueden existir si no se da un adecuado seguimiento y apoyo de gobierno por varios sexenios. Es un proyecto que en el gobierno anterior nació principalmente como un proyecto de la academia, como un proyecto de investigación, pero la visión del gobernador Zapata en este caso ha sido que le agreguemos el ingrediente de la producción y por lo tanto el parque científico, además de su vocación de investigación, ahora va a contener una parte productiva. Otro de los apoyos dirigido al parque científico es la aportación del espacio y cierto tipo de infraestructura. Hemos urbanizado ya de las 200 hectáreas a este momento más de 76. De esas, todas están ya dotadas de todos los permisos asociados a la posibilidad ya de construir, tienen toda la infraestructura urbana necesaria. El parque tiene ahorita la infraestructura de urbanización, que siempre es el requisito básico que pide cualquier institución para poder edificar. Una vez de que ya se tiene luz, agua,
internet, etcétera, etcétera, pues ya las instituciones ahora sí arriesgan las edificaciones que hay que hacer. Pero para poder tener un parque científico y tecnológico en el que la industria, los académicos y el gobierno colaboren, no basta con tener un terreno para poder edificar. También es necesario considerar todos los recursos necesarios, tanto recursos naturales como recursos humanos. Se requiere voluntad. Voluntad desde diferentes niveles, es decir, voluntad del gobernante, voluntad del empresario, voluntad de las instituciones. Lo segundo es capital. Las apuestas se hacen con capital. Capital humano, capital financiero, capital tecnológico, capital intelectual. Y algo fundamental que a veces se nos olvida, se requiere una variable fundamental y los mayas lo tenían muy claro, se requiere tiempo. Algunas de las fortalezas con las que cuenta el sureste del país para poder desarrollar el proyecto del Parque Científico y Tecnológico exitosamente están basadas en 4 rasgos principales. Se tiene la masa crítica, es decir, investigadores de muy alto nivel. Se están produciendo recursos humanos de alta calidad en instituciones de educación superior. Se cuenta con infraestructura de clase mundial y se tienen empresas en el área. Yo creo que sucede en parte como sucede en el país en algunos ámbitos. El Fondo de Innovación, el PEI, el Programa de Estímulos a la Innovación, ha sido un parteaguas. Ha comenzado a provocar a los empresarios a mirar la innovación mucho más de cerca, ¿no? Con inversiones directas que ha hecho el Estado mexicano en ese sentido. Creo que eso primero ha sembrado confianza, ha empezado a acercar a 2 grupos que no dialogaban con facilidad, ¿no? La segunda me parece que tiene que ver con es una estrategia de clusterización, implica que los empresarios serán acompañados en un proceso de identificación de aquellos puntos que en la empresa, de aquellos procesos que en la empresa pueden resultar procesos estratégicos y que a través de la tecnología o de la innovación pueden conferirle o más valor agregado, mayor rentabilidad, menores desperdicios o garantías. Para poder lograr un parque científico y tecnológico de las magnitudes que se planea en Yucatán, no es posible que instituciones de forma individual o sin trabajar en conjunto con otros sectores como el industrial o el gobierno lo logren. Se está trabajando en grupo fundamentalmente. Ya casi todo el mundo trabaja en asociación con otros, de tal manera de que ya esta sinergia de aprender a trabajar en este modelo de grupos con proyectos de gran visión, no hay proyectos de corto plazo, sino que se les ha apuntado con una buena cantidad de recursos y esto ha permitido pues de que el parque científico, que viene a ser, vuelvo a repetir, un brazo armado, sea un recinto en donde, ¿qué es lo que se persigue? Lo que se persigue en el parque es crear el ambiente académico que permita la capitalización de talentos. Una explicación del crecimiento económico que conlleva la creación conjunta de riquezas tomando en cuenta las universidades, empresas y gobierno se le conoce como triple hélice, y en algunos países es la estrategia fundamental de la política económica. Se dice, señores, necesitamos que el gobierno, las universidades y el sector social conformen un triángulo en el que todos estén moviéndose para que el sector, el bienestar social se manifieste. Si todos tienen que trabajar de manera sincronizada. Este modelo, pues es un modelo que en gran medida propicia el gobierno, es decir, tiene que asegurarse el sector público de que se invita a los empresarios y se invita a las instituciones y lo agarra el gobierno, ¿no? Y eso es lo que se dio o se ha estado dando en Yucatán, ¿no?
Tomando en cuenta el modelo de la triple hélice, es decir, la interacción entre los tres sectores mencionados, la vinculación que exista entre estos sectores tendrá que contemplar trabajar no solo con ciencia básica, sino también con ciencia aplicada. Hay varios parques científicos en todo el país, algunos incipientes, otros apenas formándose y otros más avanzados como este, otros como el de Monterrey y otros como el de Baja California Sur. Pero ¿cuál es la diferencia del parque científico en Yucatán con los otros? Yucatán primero se organizó académicamente, primero definió su política, primero generó una ley de ciencia y derivado de todo esto el éxito obtenido, la cantidad de dinero que hemos obtenido nos llevó y la envergadura de los proyectos nos llevó a crear un parque. El parque expresa la política científica, la política de colaboración, de articulación, de sinergias, la política de trabajo grupal, la política de trabajo interdisciplinario. Este es de los pocos parques en los que hay instituciones tan prestigiadas como el CIESAS haciendo ciencias sociales para trabajar transversalmente con todos estos procesos. Otras de las respuestas que podrían dar las ciencias sociales serían: ¿cómo viven los agricultores? ¿Qué son socialmente los apicultores? ¿O cómo atender el tema de la pobreza? Estamos tratando de construir un sitio también que sea muy atractivo a estudiantes extranjeros, a profesores de México y del extranjero también, que vengan a Yucatán, a Mérida, que es una ciudad muy bonita, muy agradable, a realizar sus estudios, ¿no? Sobre todo a nivel de posgrado y de investigación, pero incluyendo desde luego las licenciaturas. El parque tiene esa gran oferta de convertir a Mérida en un polo de desarrollo científico, y me refiero para el mundo, no para México en exclusiva o para el estado de Yucatán, que vengan a practicar. Dentro del mismo parque científico se estarán ofreciendo programas educativos de posgrado en distintas áreas y también se apoyará a las industrias para los procesos de capacitación. Podrá el centro y los investigadores que están en el centro participar en programas de licenciatura y de posgrado que requieran componentes de epidemiología, componentes de vigilancia epidemiológica, de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces esto es algo muy importante para nosotros, ¿no? Y además pues existe y vamos a tener la posibilidad de que estudiantes nuestros o estudiantes de licenciatura y de posgrado puedan trabajar directamente con el grupo de investigadores que está en el centro, ¿no? Las posibilidades que brinda el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán para centros que se dedican a la investigación y posgrados pueden ser muy interesantes para expandir las áreas hacia un enfoque de vinculación. El Parque Científico representa la posibilidad de expandir nuestros horizontes de investigación y de servicios académicos como son los posgrados, cursos, diplomados, etcétera, etcétera. Esta iniciativa del gobierno del estado de Yucatán, que está en el marco del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, el CIDETEI, pues representa un gran paso para la ciencia yucateca. En nuestro caso en particular, Sinvestap, como sabes, nos dedicamos principalmente a la investigación y el posgrado. Sin embargo, con el espacio y las facilidades que tendremos allá, planeamos expandir nuestras áreas hacia la vinculación, fortalecer la vinculación tecnológica, el desarrollo tecnológico y escalamiento, y también la internacionalización, poder ser sede de una serie de programas y proyectos internacionales que son de relevancia para la región, para el país en esta zona de México. El Parque Científico y Tecnológico de Yucatán está planeado para resolver problemas específicos que aquejan a la región sureste del país, pero también está diseñado para poder aprovechar las fortalezas que esta región posee. Yucatán tiene ciertas vocaciones, ¿no? Somos el primer productor de miel a nivel nacional, somos el primer productor de pulpo, somos el primer productor de pavo y estamos entre los 5 productores más grandes de carne de cerdo. Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales es la agroindustria. O sea, el primer eslabón que nosotros tenemos que alargar es precisamente la agroindustria, dándole a nuestros productos primarios una cadena de valor más larga mediante la transformación en productos ya de consumo.
En el otro sentido, Yucatán ha sido identificado como un lugar ideal para el desarrollo de las energías renovables, especialmente el caso de la energía eólica y la energía fotovoltaica, temas que pues obviamente van muy ligados a la investigación en estos momentos. Y el tercer gran tema pues es la logística. La logística es hoy por hoy una industria que está en constante desarrollo, pero que también requiere de mucha investigación en el tema para poder alcanzar mejores niveles de productividad. Otra de las fortalezas de Yucatán es que en un futuro no muy lejano puede llegar a ser un sitio de referencia del turismo cultural. Esto implicaría hacer una inversión en materia educativa y en materia de investigación muy importante. Las fortalezas principales de Yucatán las podemos resumir en la agrobiotecnología, el desarrollo costero con pesquerías sustentables y acuacultura, todas las ingenierías y tecnologías innovadoras en la sustentabilidad, salud en las zonas tropicales, logística y tecnologías de la información. La UNAM instalará en el Parque Científico y Tecnológico 2 unidades de agrobiotecnología. En el terreno de la UNAM, que fue una donación que el gobierno del estado nos hizo el año pasado, la idea es comenzar con 2 unidades que se dedicarán justamente una a la biología de la conservación y otra a la parte química. Uno de los grupos de trabajo que se instalará en el parque proviene de la Facultad de Química de la UNAM, en donde han diseñado y patentado un complemento que actualmente se utiliza en la leche. Hay una lechera en el Bajío que ya comercializa un producto llamado Diabetics, que es una leche especialmente formulada para diabéticos, y la idea es poder formular aquí localmente otro tipo de productos como jugos, aprovechando la producción citrícola del sur del estado u otros complementos alimentarios que puedan contrarrestar, digamos, estas pérdidas de elementos cruciales que ocurren en el funcionamiento del cuerpo cuando tiene diabetes. Otro de los centros que instalará laboratorios en el Parque Científico es el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados Investap Unidad Mérida, también con el objetivo de poder interactuar con las industrias por medio de investigaciones focalizadas. En este momento en la Unidad Mérida, en este campus donde estamos ahora, tenemos ecología humana, física aplicada y ciencias marinas. Cada una de ellas con sus áreas de investigación, sus laboratorios y los posgrados. Tenemos un área nueva que se creó ya incluso en el marco de este nuevo esquema de desarrollo del talento científico en Yucatán, que es el Laboratorio Nacional para el Estudio de Nano y Biomateriales y el Laboratorio de Tecnologías Geoespaciales. Los laboratorios naturales es una de las fortalezas de Yucatán, que está relacionada con el área geográfica en la que se encuentra ubicado el estado. Un laboratorio natural es un beneficio, producto de hechos que por algunas circunstancias se dan en los lugares y que son prácticamente irreproducibles en otra parte del mundo, ¿verdad? En este concepto está, por ejemplo, el cráter de Chicxulub, que es una cuestión descubierta en los 90s del siglo pasado, en el cual pues obviamente se dice que los dinosaurios desaparecieron por el impacto del meteorito y demás. Bueno, ese es un laboratorio natural en el que hay que estudiar muchas cosas de geofísica, que hay que estudiar toda la cuestión de evolución, que hay que estudiar toda una serie de aspectos, y necesariamente nosotros deberíamos de tener los mejores científicos del mundo trabajando en el cráter. Otro laboratorio natural en Yucatán es el Acuífero Peninsular,
que consiste en una enorme red subterránea que gracias a la lluvia se vuelve a llenar y que permite, entre otras cosas, que la selva subsista. El acuífero peninsular, que es una maravilla. Aquí en el subsuelo hay mucha agua y ese acuífero se recarga con la lluvia. Y ese acuífero es el que hace posible que ustedes vean esta maravillosa selva permanentemente verde, ¿no? Y ven los cenotes y ven toda esta biodiversidad maravillosa que tenemos, producto de que hay agua. En diferentes partes del mundo, el tema de las energías renovables como la solar o la eólica están siendo estudiadas con mucho ahínco. Yucatán también ha estudiado este tema por mucho tiempo y será una de las áreas que se integrará en el Parque Científico y Tecnológico. Las energías renovables es un tema donde tenemos carreras a nivel de licenciatura, maestrías, doctorados, grupos de investigación muy consolidados. Uno de nuestros investigadores yucatecos, y en particular de Simvestab, por ejemplo, ha producido la celda solar que tiene la mayor eficiencia récord en los países de Latinoamérica. Eso te habla ya de este nivel de maduración que mencionaba yo hace un rato. Está el tema del turismo, que es obvio, también es evidente, pero que lo tenemos que enfocar hacia un turismo sustentable, porque las zonas costeras son zonas muy bellas, como ustedes lo han apreciado y lo puede apreciar cualquier visitante. Sin embargo, son ecosistemas muy frágiles. Entonces, disfrutar, aprovechar en sentido positivo estas áreas es importante, pero también preservarlas y cuidarlas. Las energías renovables son parte de un área más grande denominada sustentabilidad. Las tecnologías asociadas a la sustentabilidad. En ese ámbito, tres grandes áreas: energías alternativas, básicamente energía solar, hidrógeno y energías eólica, y biocombustibles. Otro gran tema, el tema del agua. Yucatán tiene una reserva de agua de gran valor y de gran volumen, valor por la calidad del agua y volumen por la gran cantidad de agua que tenemos en el subsuelo, y hay proyectos ya muy establecidos para hacer de este un patrimonio nacional o un patrimonio regional, probablemente más allá de México, ¿no? Este parque y el CIDETEI custodian esa gran reserva de agua. Y la tercera tiene que ver en el ámbito de las tecnologías de la sustentabilidad con todo lo que tiene que ver con reciclado de diferentes tipos de plásticos, de subproductos, integración con diferentes productos o subproductos del campo. El desarrollo tecnológico de esta área está íntimamente desarrollado con la investigación científica, por la que otro pilar importante para su desarrollo será la investigación en ingeniería física. Sobre todo la parte que queremos impulsar mucho más es la parte de ingeniería física, por ejemplo, o física aplicada, porque creemos que en ese nicho hay fortalezas muy importantes en nuestra comunidad científica que tenemos que trasladar a través de lo que hablábamos hace un momento, de la innovación y el desarrollo tecnológico a productos, a servicios o a beneficios de la sociedad. De tal modo que este tipo de áreas y este tipo de preparación va a permitir terminar de aterrizar el conocimiento generado en la comunidad científica hacia empresas, hacia la sociedad, hacia el gobierno. Otro tema muy relevante para el estado de Yucatán y cuyo interés también ha sido mayúsculo en muchas partes del mundo es el de las tecnologías de la información, las llamadas TICs. En donde Yucatán pues, se ha distinguido siempre también como un polo de desarrollo en el tema. Yucatán fue el primer estado que contó con un clúster de tecnologías de la información y que hoy estamos trabajando en la construcción del clúster City 2, que es la versión nueva y que precisamente también va a estar en el Parque Científico y Tecnológico para lograr esta conjunción de esfuerzos dentro de todo lo que es el tema científico. En ese sentido, esperamos que este nuevo clúster pues sea una fábrica de software, como decimos, porque también es otro de los grandes temas a los que Yucatán le está apostando. Por la posición geográfica cercana a la costa, Yucatán ha desarrollado a lo largo de varios años investigaciones relacionadas con la costa, como es el área pesquera y los ecosistemas marinos. El desarrollo de la costa
en el desarrollo de la costa, imaginándonos pues que es un área poblada, que hay seres humanos, que se desarrollan actividades, pero que también estas actividades son sujetos de trabajo de la academia en profundidad. La pesquería sustentable es uno de sus componentes, la acuacultura sustentable y todos los desarrollos que tienen que ver con la pesca y también los temas que tienen que ver con la contaminación y el estudio a fondo de los ecosistemas marinos. Ahí Yucatán es líder, varias instituciones son muy fuertes en estos campos y esa es otra área de fortaleza, ¿no? Uno de los aspectos principales es que la costa es un sistema dinámico, es decir, siempre está cambiando, de tal suerte que cualquier visión que se tenga en un momento determinado, de forma estática, seguramente cambiará al siguiente momento. Por lo tanto, pues tienes que entender, ¿no?, cuál es la trayectoria de ese cambio para poder, digamos, actuar en consecuencia. Si quieres construir una casa en la playa, necesitas conocer cómo se mueve esa playa, cuál es la dinámica de esa playa para que a la vuelta de algunos años no tengas las olas rompiendo en la estancia, cosa que, digamos, es más común de lo que nos gustaría pensar. Para ello, digamos, hay que entender entonces este sistema de cómo se deposita la arena y cómo es erosionada y transportada por las corrientes costeras, lo cual nos lleva a entrar al maravilloso mundo de la oceanografía, ¿no?, de describir cómo funciona el sistema de corrientes en la costa y, a su vez, este sistema de corrientes determina las condiciones particulares de un sitio. Y ese conjunto de condiciones particulares de un sitio determina quiénes lo pueden habitar. Y quienes lo pueden habitar finalmente constituyen una comunidad. Y esa comunidad es lo que finalmente, cuando asomas tu cabeza con un visor por debajo de la superficie, es lo que ves. Lo que usas, lo que explotas y lo que puedes finalmente llevarte a tu casa, a lo mejor para comer o como otro tipo de producto. La creación de parques científicos y tecnológicos como el de Yucatán colabora ampliamente a lo que se considera como una descentralización de la ciencia y la tecnología. Esto debido a que en el centro del país, principalmente en la Ciudad de México, durante muchos años se ha dado la tradición de albergar a los centros más importantes de educación y de investigación, además de servicios especializados. En temas de descentralización y federalización, yo creo que lo que hay que hacer es comenzar a dar los primeros pasos, ¿no? Y esto yo creo que es un paso importante. El Estado ahora está sentado a la mesa con el CONACYT, al cual le agradecemos enormemente al doctor Enrique Cabrero esta gran deferencia que tuvo para con el gobierno de Yucatán, en la que estamos construyendo una agenda juntos. O sea, no dicta la federación, tampoco dicta el Estado, lo hacemos juntos, hacemos una agenda, financiamos una agenda. Entonces, yo creo que eso es una interpretación federalista, una interpretación y una puesta en práctica. No quiero llamarle una descentralización, sino más que nada una acción federalista. Somos parte del mismo país y como tal, lo que aquí podamos construir, lo que aquí podamos establecer como políticas exitosas, bien puede ser utilizado en donde fuera pertinente, no necesariamente en todos lados, ¿no? Desde hace ya algunos años, el CONACYT ha intentado usar políticas de descentralización para incentivar que en el interior de la República trabajen y colaboren de forma permanente investigadores altamente capacitados. Una de estas políticas es aportar un salario mínimo extra a las becas del Sistema Nacional de Investigadores. Yo creo que la descentralización es algo en la que tenemos que insistir casi todos los días, ¿no? La descentralización lo vemos en la televisión. Los únicos que opinan, si uno enciende la televisión, son los mismos. Son las personas que están en el Distrito Federal, son los que piensan, son los que están en el Distrito Federal, los que tienen ideas son los que están allá, y todos los que están fuera en las urbes como Mérida, los que estamos allá en Ensenada, todos estos cuates no figuran. Entonces esta descentralización, esta centralización que tanto daño le hace al país, pues tiene visiones de unos cuantos, que no digo que sean malas, obviamente, no, muchos de ellos son personas muy brillantes, pero sí debe de propiciarse de que sea la opinión del país, no la opinión de los que están ahí en el centro del país, ¿no?
La descentralización y el apoyo que se le está brindando de parte del gobierno al Parque Científico y Tecnológico de Yucatán también responde al Plan Nacional de Desarrollo. La región sureste del país tiene un gran potencial para impactar económicamente en países de Centro y Sudamérica. Para nosotros como CONACYT tiene un valor estratégico el Parque Científico de Yucatán, porque ya desde el Plan Nacional de Desarrollo, en estos grandes 5 metas nacionales, ¿no? El México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México de progreso, y el 5.º eje, que es México como actor global, ¿no? Bueno, México, según los expertos, nos dicen que hay que voltear hacia el sur, hacia el centro, Sudamérica, el Caribe. ¿Y desde dónde podemos voltear hacia el sur? Pues desde Yucatán. Si hacemos un radio de 1000 kilómetros, nos encontramos que tenemos 7 países en ese radio, de tal manera que este parque tiene ese valor estratégico porque nos permite como país pues ser un actor global, ¿no? Y con responsabilidad social. Se calcula que este parque científico sea el segundo en su tipo en todo México cuando esté concluido y sea un polo de desarrollo importante. En él van a confluir los principales centros de investigación, como es el CINVESTAB, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, la UNAM, obviamente la Universidad Autónoma de Yucatán, y pues estamos inclusive viendo la posibilidad de que instituciones académicas extranjeras puedan instalarse dentro de este parque para coadyuvar en ese esfuerzo de generar lo que ahora se conoce como mentefactura, o sea, lo que en otra época se dejaba solamente a la transformación de las manos, en este caso la transformación a través del conocimiento, pues ese es uno de los grandes motores del futuro. En el sentido de los impactos que pueda tener el parque científico, una de las áreas en las que seguramente podrá fluir positivamente es en el de la logística. La logística es un tema que requiere de estudios a profundidad. Estudiar los mercados, los procesos, las cadenas productivas. Uno de los temas de investigación del parque serán las estrategias para instalar procesos de formación de recursos humanos. Grupos de investigación enfocados a alojar el Centro Logístico de Innovación de América Latina. Este es un proyecto de gran envergadura, pero que requiere de una mayor inversión, sobre todo en recursos humanos y en estudios de posgrado. Yucatán, por la situación geográfica, Puerto Progreso es un puerto estratégico, de los pocos puertos que hay en la región, la llegada del tren rápido que comunicará Yucatán con la Riviera Maya, las comunicaciones tan fluidas en Yucatán, el aeropuerto y la forma en que Yucatán se comunica, pero sobre todo la posición estratégica. Yucatán es el punto más cercano de esta zona de México en relación a Europa, y nuestra distancia con Estados Unidos es también muy pequeña. En ese sentido, lo que ahora se construirá en Yucatán con apoyo presidencial, la plataforma logística de Yucatán, el tema del tren rápido, el segundo anillo periférico de Mérida, lo que le va a dar una nueva dinámica al aeropuerto, nos empieza a poner en una posibilidad de hacer un trabajo en materia de logística mucho más efectivo y de mayor trascendencia y de mayor, digamos, expectativas de desarrollo, ¿no? Todas estas fortalezas y oportunidades que tiene el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán sería imposible que se desarrollaran sin el apoyo del gobierno y la creación de políticas públicas en los temas de ciencia y tecnología. Y bueno, lo primero que tuvo que ocurrir es más, algo que no estuvo en nuestras manos, sino en manos del gobierno federal, de modificar la ley de ciencia y tecnología de este país hace ya 3 años. Y en el marco de esa modificación de la ley comenzamos a construir en este momento 2 instrumentos.
Uno, una sociedad anónima, que es nuestra unidad de vinculación y transferencia del conocimiento, la UDICSUR, que integrada por empresarios, por instituciones académicas, hoy nos puede permitir, en el marco de la nueva ley de ciencia, interactuar para encontrar formas de acordar procesos de transferencia de tecnología y por ende de valor a las empresas, y que la academia pueda entrar a una nueva etapa de tener los réditos que corresponden a las instituciones y a los individuos, producto de una cesión de patentes, cesión de marca o simplemente de intercambio de información a punto de lo que alguna empresa requiera, ¿no? El segundo elemento es un instrumento que estamos por poner en práctica, que es el FONDEI. Es un fondo dedicado al emprendedurismo en Yucatán, pero al emprendedurismo de última milla. El fondo dedicado al emprendedurismo está enfocado a aquellas instituciones estratégicas para Yucatán que requieren un impulso con el objetivo de atraer y jalar como un tractor a muchas otras empresas o a muchos otros procesos. Este fondo pronto estará listo para ser designado y en la actualidad se está diseñando esta convocatoria por parte del Estado de Yucatán. Otra política pública benéfica para la ciencia y tecnología es la de ir elevando la cantidad de dinero asignado al presupuesto para este tipo de temas. Por eso ahora que hay esta política nacional de que transitemos a elevar el PIB para la ciencia, pues yo creo que el modelo más cercano para poder cuestionar cómo podríamos operar sería el modelo que tienen ahorita Yucatán, ¿no? Con su CIDETEI, que ha transitado 5 años, que ha aprendido a optimizar los recursos, que sabe toda una serie de limitantes que existen y que deben de estudiarse y soslayarse y eliminarse, y que han probado realmente mantener la dinámica de que la ciencia, la buena ciencia que se haga en este país, debe de ir acompañada precisamente por toda una serie de principios, decía yo, de gobernanza, en la cual pues todo el mundo esté trabajando en lo que debe de hacerse, y obviamente la sinergia de los mejores científicos en cada área fue una constante o ha sido una constante, de tal forma de que independientemente de que sean de instituciones federales o estatales, independientemente de que sean de instituciones tan disímbolas o tan diferentes como CIMESTAB, UNAM o CIESA, CICI, etc., los mejores científicos en ciertas áreas, digamos en el campo de la energía, se les dio recursos para que todos trabajaran con un objetivo central. La economía basada en el conocimiento consiste en utilizar el conocimiento como el elemento base para generar valor y riqueza por medio de la información y las comunicaciones, con el objetivo de crear innovación tecnológica. La economía basada en el conocimiento es uno de los principales ejes de la política económica del gobierno del Estado, que encabeza el licenciado Rolando Zapata Bello, como una de nuestras estrategias para la reactivación económica del Estado. En este caso, pues la inclusión de la academia, o sea, lo que son las universidades y los centros de investigación, como un actor más del aparato productivo del Estado. Las políticas públicas diferenciadas son aquellas que consideran las fortalezas y oportunidades de las distintas regiones del país para poder apoyar de forma puntualizada y colaborar a desarrollar más estas fortalezas y oportunidades. Ahora vemos que en este parque se puede justamente diseñar una política pública diferenciada, siendo el parque un elemento fundamental para el proyecto Yucatán, ¿no? De tal manera que aquí nosotros como CONACYT pues estamos hablando de inversiones importantes, inversiones compartidas, no solamente en lo que se ve en el parque, en infraestructura, ¿no? Podemos encontrar presencia de centros CONACYT importantes para el país, como es el CICI, como es el CIATJ, como es el CIESAS, que es un centro con perfil social y nos da mucho gusto que esté en este parque, y así vienen una serie de instituciones a fortalecer esta infraestructura, ¿no? ¿Y ustedes como científicos no pueden de alguna manera
de alguna manera incidir para políticas públicas, para frenar esas cosas a través de sus investigaciones? De hecho, esa es un poco la idea del trabajo que hacemos, ¿no? Poder definir sitios importantes para la conservación. Es una de las primeras tareas que como científicos estamos abordando para poder convencer no solo a quienes toman las decisiones, sino a quienes hacen uso de los recursos, ¿no? A comunidades costeras, a empresarios, a desarrolladores con grandes proyectos de infraestructura, a poder entender la importancia de preservar algunos sitios relativamente pequeños. El conjunto de políticas públicas que apoyen el área de ciencia y tecnología y la creación de polos de desarrollo descentralizados empezará a impactar positivamente en un futuro cercano. Pero ¿cómo imaginar especialistas en distintas áreas en el corto y mediano plazos? La economía tradicional normalmente habla de que pues, la economía de un pueblo depende de la combinación que hagas de recurso humano, de tus recursos naturales y tus recursos financieros. Y es realmente la administración de recursos escasos. De hecho, la economía es administrar los recursos escasos. Pero cuando hablas de una economía del conocimiento, curiosamente, esa variable hace que la ecuación cambie totalmente. Porque el conocimiento, a diferencia de los demás recursos que se agotan cuando tú los compartes, el conocimiento crece cuando se comparte. De esa manera, cuando tú haces una ecuación, ¿no? Que el desarrollo de un país es igual a sus recursos naturales, su recurso humano, su capital, más el conocimiento, entonces la ecuación es una ecuación exponencial, ¿no? Cuando hablamos de valores exponenciales, estamos hablando de valores que crecen rápidamente y que se obtienen por medio de potencias matemáticas. Por ejemplo, el crecimiento de bacterias se considera como un crecimiento exponencial, porque si al principio solo hubiera 2, después se tendrían 4, luego 8, después 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente. Esto podría traer como consecuencia que en muy poco tiempo existe una cantidad muy grande de bacterias. Nuestro sueño como hombres de ciencia que buscamos, como decía hace un rato, crear un impacto positivo en la sociedad, pues obviamente el primer paso es tener un parque lleno de jóvenes estudiando algún área de las ciencias o de la ingeniería. Creo que ese es el primer gran paso, que el parque sea la segunda etapa del desarrollo científico de Yucatán, donde se creen nuevas oportunidades o más oportunidades de crecimiento y desarrollo personal para los ciudadanos y sobre todo los jóvenes de Yucatán. Creo que si logramos eso, y estoy seguro que lo vamos a lograr, será el primer gran éxito. Poder llenar todo ese espacio, todas esas aulas, todos esos laboratorios de gente joven, talentosa, que se esté preparando, aprovechando esta ola positiva de la economía que yo hablaba. Y creo que la segunda parte importante sería el reconocimiento internacional de la calidad de la ciencia yucateca, que hoy en día es bastante reconocida. Sin embargo, creo que al estar todas las instituciones en un solo espacio con proyectos de esa magnitud que como representa el parque, tomará mayor visibilidad y entonces podremos jugar un rol de mayor importancia a nivel internacional. Y el tercero, y que finalmente considero que debe ser la meta, es lograr que todo el conocimiento que ahí se genere o el que ya generamos y allá podríamos buscar en los nichos de aplicación, se transfieran, se muevan hacia beneficios de la sociedad. ¿Cómo visualizas tú al Estado de Yucatán con un eje rector tan claro en la ciencia, la tecnología y la innovación? No sé, en los próximos 10, 20, 30, 40 años, ¿hacia dónde van? Hacia este polo de desarrollo del sureste, pero exactamente ¿cómo lo ves tú? Yo veo a Yucatán como un estado que no solo comenzará a generar soluciones en el ámbito de la tecnología y la innovación para los yucatecos, sino es un estado que puede porque tiene a los investigadores, a los especialistas,
para poder influir sobre muchos otros países. Lo veo también liderando nuevamente a un país como México, que siempre ha tenido una presencia en Centro y Suramérica a través de la ciencia y la tecnología, ¿no? Existe una corriente psicológica denominada Gestalt que interpreta los hechos como unidades organizadas, estructuradas, más que como solo agregados de distintos datos o acontecimientos. Esta corriente considera que el todo es más que la suma de las partes. Esto, visto de una manera utilitarista, se puede explicar si pensamos en una licuadora. La licuadora es más que solo poner un motor, un cable, unas aspas, un vaso de plástico juntos. Si tenemos todos estos materiales y no están colocados y unidos de una forma muy particular, no podremos hacer licuados, ni salsas, ni utilizar una licuadora. Esto mismo ocurre con este parque científico y tecnológico del que tanto hemos estado hablando. El parque científico es más que solo poner juntos a académicos, investigadores, empresarios y gobierno. El parque empezará a crear interrelaciones muy complejas y ricas que podrán hacer que la tecnología dé pasos aún más grandes de los que ha dado ya en nuestro país.